yo les estaba diciendo que me pareció muy buena la conferencia de Mauricio Rojas, eh, y sin duda que la experiencia de Suecia y lo que pudieron hacer desde el año 93 en adelante, dejando atrás políticas de tipo populista que se habían agotado y embarcándose en reformas que, entre paréntesis, por lo que él describió, el proceso de desmonopolización y de introducción de competencia, eh, fue muy parecido al que intentamos y al que implementamos en los 90. Mucha gente de los 90 recuerda básicamente la ley de convertibilidad y la estabilización, pero lo más importante de los 90, además de que eliminamos la inflación, fue precisamente el crear condiciones para volver a crecer en la Argentina. Y crecimos por varios años. Y eso tuvo que ver fundamentalmente con el proceso de privatizaciones y de desregulación, que precisamente eliminó monopolios que estaban en manos del Estado y que eran verdaderos antros de ineficiencia y corrupción, y que eran responsables del alto nivel de gasto público que teníamos en la década del 80. Y además, las regulaciones impedían en gran medida la competencia interna y externa en la economía argentina y hacían que hubiera mucha ineficiencia, no solo en el sector público, sino también en el sector privado. En fin, por supuesto, la clave está en conseguir crear condiciones que alienten la inversión, porque es imposible volver a crecer y lograr eficiencia si no hay inversión modernizadora de la economía, además de, obviamente, competencia que induzca a la eficiencia y que lleve a reales ganancias de competitividad, ¿no? Pero yo, más que referirme a los 90, quiero referirme a la situación actual. Yo creo que ninguno de los graves problemas estructurales que tiene Argentina, incluidos los que tienen que ver con la distribución del ingreso, que son los que más le preocupa al gobierno, se van a resolver si antes no se logra estabilizar la economía y eliminar la inflación. En un contexto de alta inflación o de inflación persistente, aunque todavía no sea hiperinflación, es imposible hacer modificaciones bien planeadas en la organización de la economía que apunten al aumento de la eficiencia, que erradiquen la corrupción y que abran oportunidades de inversión y creen una sensación de seguridad suficiente como para que haya inversión privada en todos los sectores de la economía. Y, por supuesto, que el gobierno pueda recaudar a través de impuestos lógicos lo necesario para financiar las actividades del Estado y para que las actividades del Estado se puedan enderezar realmente a aquellas funciones para las que el Estado es imprescindible. Por eso, en este momento, el mayor riesgo que yo veo en la economía argentina es que mantengamos un clima de alta inflación. Por supuesto, sería mucho peor que desemboquemos en una estanflación con el orden de magnitud de la inflación que tuvimos en promedio desde 1975 hasta 1990, que fue peor que el que hemos tenido desde el 2011 en adelante, cuando volvimos a entrar en un fenómeno de estanflación. Y por supuesto, infinitamente peor que cayéramos en una hiperinflación como la que ya tuvimos en los años 89 y 90. Pero aún si mantuviéramos el actual clima de inflación,
Es decir, si para el año, por ejemplo, 2021, 2022, 2023, siguiéramos con una inflación del orden del 30 al 50% anual, que en mi opinión es a lo que apuntan las medidas que viene anunciando el ministro de Economía, e incluso el presupuesto que ha presentado y que ha aprobado ya virtualmente el Congreso Nacional. En ese contexto no se van a poder resolver ninguno de los tantos problemas que tenemos de arrastre. Y por supuesto la Argentina no va a volver a crecer. El gobierno parece reconocer este estancamiento de la economía argentina y parece resignado a mantenerlo, porque si uno mira las proyecciones del Producto Bruto Interno y de sus distintos componentes que ha presentado junto con el presupuesto, esas proyecciones indican que recién en el año 2023 estaríamos alcanzando el nivel de Producto Per Cápita del 2019, e incluso el consumo per cápita estaría por debajo del 2019. ¿Y para qué decir si queremos compararnos con años anteriores, por ejemplo el 2017 o el 2016? Es decir, en el mejor de los casos, si se cumplieran las metas que el gobierno se ha propuesto cuando presentó el presupuesto para el año 2021, y las cosas marcharan como el gobierno parece preverlas por el lado del manejo de las cuentas fiscales, seguiríamos en una economía estancada. La única recuperación que habría es de la caída muy grande que se está produciendo en este año 2020. Y por supuesto eso es muy pobre como un resultado que permita mejorar el nivel de vida de los sectores más postergados, y mucho menos que permita mejorar en general el nivel de vida de todos los argentinos. Pero eso, además, es una meta que puede no ser alcanzada incluso si se mantiene el clima de alta inflación en el que estamos funcionando. Y en realidad, si uno hace bien las cuentas fiscales, suponiendo que el gobierno pueda cumplir con las metas que se propone, por ejemplo, de un déficit fiscal no superior al 4,5% para el año próximo, aún así, haciendo bien las cuentas del efecto monetario que tendría el financiamiento de ese déficit, yo no creo que pudiéramos conseguir el año próximo una inflación inferior al 50% anual. Y por supuesto, el gobierno debería mantener, es decir, se vería obligado a mantener los controles de cambio y los controles de precios, pero por supuesto tendría que introducir la flexibilidad necesaria para evitar que haya total desabastecimiento de bienes y de servicios a lo largo del año próximo. En fin, estamos frente a un panorama muy poco promisorio, aún cuando se cumplieran las metas que se plantea el gobierno. Ahora, ¿se van a cumplir esas metas? Bueno, desde que el ministro de Economía ha empezado a insinuar algunas medidas de recorte de gastos, empezaron las reacciones en contra, y es natural que así sea, porque este es un gobierno que había hecho promesas que son imposibles de cumplir, pero que tiene una base de apoyo que le va a exigir que trate de cumplirlas. Así que yo soy bastante pesimista respecto de lo que va a ocurrir
en esta materia también de inflación. Ahora, ¿existiría la posibilidad de que este gobierno, o yo creo que el que surja después de la elección del 2021, yo pienso que si el gobierno actual pierde esa elección, va a tener que reorganizar su gabinete y buscar quizás un acuerdo con la oposición? Y si no, el gobierno que gane la elección del 2023 podrá sacar a Argentina adelante. ¿Qué deberá hacer para sacar a Argentina adelante? Bueno, yo en ese sentido soy un poco más optimista, porque creo que se va a volver a dar una circunstancia favorable en el mundo para el despegue de Argentina hacia una economía con un crecimiento más vigoroso y sostenible en el tiempo. Además de que ya se está dando, en términos de la disponibilidad de financiamiento en el mundo, el nivel de la tasa de interés, la abundancia de recursos, condiciones que si Argentina las pudiera aprovechar, son muy favorables. Nunca antes se han dado en la historia ese tipo de condiciones de disponibilidad de capital financiero como para financiar el despegue de una economía. Lamentablemente nosotros en las condiciones actuales no tenemos ninguna posibilidad de aprovechar esa oportunidad. Pero sí podríamos aprovecharla si un gobierno fuera capaz de explicar un plan de reorganización económica integral, nuevas reglas de juego que vayan en la dirección de lo que explicó Mauricio Rojas que hicieron en Suecia y que sería bastante parecido a lo que intentamos hacer y conseguimos hacer en alguna medida en la década de los 90. Y en ese contexto, con una reforma muy profunda del Estado, básicamente todo lo que tenga que ver con la organización del Estado y el nivel del gasto público, y también una reforma impositiva muy profunda, además de un esquema de desregulación e introducción de competencia interna y externa. Ese programa podría, en mi opinión, crear confianza tanto para inversores locales como para inversores del exterior, y Argentina podría pasar a aprovechar esta gran disponibilidad de capital que hay en el mundo. Por supuesto, lo primero que Argentina tiene que conseguir o tendría que conseguir para financiar un programa de esa naturaleza es la confianza de los propios argentinos que tienen en el exterior o dentro de Argentina, pero no invertidos ni siquiera canalizados a través del sistema financiero, cientos de millones de dólares. Es decir, que las condiciones para poder salir adelante están dadas en el mundo e incluso por la disponibilidad de ahorro privado de la Argentina, pero la clave está en crear la confianza necesaria para que esos ahorros externos e internos, obviamente primero tendrían que invertirse los ahorros internos, los ahorros de los propios argentinos. Por ahí debería empezar la creación de confianza para que también puedan inspirarse confianza a proveedores de ahorro desde el exterior. En fin, yo creo que esa oportunidad se puede dar, pero obviamente no con el tipo de discurso, no con el tipo de políticas, no con el enfoque o con el rumbo que pretende darle a la economía el gobierno de Alberto Fernández, que para colmo ni siquiera aparece como un gobierno que tiene propias ideas propias bien cimentadas, sino que se debate entre ideas del kirchnerismo que son totalmente anacrónicas e inconvenientes, e ideas más bien yo diría de un populismo a destiempo, porque obviamente no están dadas las condiciones para aplicar
medidas populistas, y algunas ideas de libertad económica que seguramente las debe traer Martín Guzmán, como la traería cualquier economista bien formado que entiende cómo funcionan las economías de mercado en el mundo. Pero no se observa para nada un concepto muy claro respecto de cómo debería organizarse la economía. Ahora, yo tengo un cierto grado de optimismo de que la gente de Juntos por el Cambio, es decir, la gente que acompañó a Macri, más otra gente como por ejemplo Ricardo López Murphy e incluso los libertarios, que a mí me parece que tienen que dejar de atacar a toda la clase política y tienen que buscar la forma de hacer que sus ideas puedan encuadrarse o acompañar un proceso de reformas que inexorablemente va a tener que implementar la clase política de los argentinos, ¿no? Yo creo que si con la experiencia que ha hecho la gente de Juntos por el Cambio, viendo en qué se equivocaron y por qué no pudieron aprovechar esa oportunidad que significó el triunfo electoral del 2015, más el aporte que pueda hacer alguien como Ricardo López Murphy, que a diferencia de mi caso, él sigue entusiasmado con la política y se está dedicando mucho y puede aportar no solo buenas ideas, sino también experiencia. Y la prédica de los libertarios, que yo creo que hay que valorarla, pero hay que hacer que no piensen en un sistema utópico, sino que lo traten de enlazar sus ideas con la realidad actual y las transformaciones que habría que implementar a partir de la realidad actual. Ahí se puede armar una coalición con capacidad para gobernar, sobre todo si se preparan bien y utilizan estos años para formar equipos que puedan participar en el gobierno y ser efectivos a la orden de implementar las reformas que son necesarios, ¿no? Cuando yo di una conferencia en el aniversario de la Fundación Mediterránea, mencioné que desde Córdoba los economistas, los de la Bolsa de Comercio, los de la Fundación Mediterránea, los de instituciones como IARAF, IDESA, los economistas cordobeses y los que están también en la universidad, tanto nacional como católica de Córdoba, yo creo que además con apoyo del empresariado de Córdoba, que es un empresariado que se ha caracterizado siempre por no tenerle miedo a la competencia y además no ser apegado al lobby para obtener privilegios y prebendas, todos se puede contribuir mucho a que un futuro gobierno pueda contar con los equipos para implementar las reformas necesarias para conseguir estabilidad y crecimiento. Mucha gente dice, bueno, la estabilidad va a venir de la mano del crecimiento. No se engañen, si no se logra organizar un sistema fiscal y monetario que brinde estabilidad desde el vamos, como lo brindó el régimen de convertibilidad, o por lo menos que dé seguridad desde que se avanza hacia un clima de estabilidad de forma bastante rápido, es muy difícil que se puedan implementar reformas de fondo. Yo recuerdo en la década de los 90, si bien había apoyo político para las privatizaciones, el primer año y medio, mientras teníamos todavía muy alta inflación, la gente en general descreía y no apoyaba la idea de las privatizaciones. Pero una vez que conseguimos estabilidad, fue factible utilizar el apoyo popular que el gobierno consiguió con la estabilidad
para llevar adelante esas otras reformas que eran generalmente resistidas. Las privatizaciones que se hicieron después de conseguir la estabilidad se pudieron hacer mucho mejor, introduciendo competencia, desmontando esquemas monopólicos y, por supuesto, también se pudo hacer toda la desregulación y la eliminación de impuestos distorsivos como las retenciones a las exportaciones, la eliminación de restricciones cuantitativas a las importaciones y, por supuesto, trabajar con un mercado único y libre de cambios. Todo eso se puede hacer, pero si previamente se consigue un clima de estabilidad que concite el apoyo popular, el apoyo de la gente, y que también sirva para predicar la idea de que va a haber seguridad jurídica hacia el futuro, que no se va a poner en marcha mecanismos de expropiación del capital o de destrucción del capital. En realidad, en un clima de alta inflación, es muy difícil crear confianza de que no se va a expropiar o no se va a respetar, que se va a respetar el derecho de propiedad, porque en realidad la inflación es una forma de una especie de default permanente de todo aquel que tiene alguna propiedad en términos de pesos o de la moneda local. Entonces, el tema de crear un clima de estabilidad es fundamental para luego poder hacer todas las demás reformas. Doctor, Estas son las ideas que yo vengo pregonando, quizás con exageración, porque escribo libros y publico posts y doy conferencias que más o menos siempre tienen el mismo contenido. Pero me parece que es lo que yo debo hacer en base a mi experiencia y a mis conocimientos, y es el único aporte que puedo hacer. Ahora, obviamente que está en la dirigencia política tener la capacidad, la habilidad y el deseo y la voluntad de producir estas transformaciones. doctor, Para eso unas hay que preguntas. pensar en dirigentes políticos que no vayan tanto detrás de su poder y del dinero y que estén, digamos, estemos seguros que no son corruptos, para que podamos tener este tipo, un gobierno capaz de hacer esas transformaciones. Doctor, le hago unas preguntas que nos van realizando. La primera, y complementario a lo que comentaba recién, usted habla de un clima de desconfianza muy grande, que tiene que ver con profundos desequilibrios que tiene nuestra economía, de una situación que se asemeja en algunos puntos a lo que fueron los antecedentes a la crisis que vivimos en el 74, 75, y me viene como a la comparación el caso de un país como el Perú, un país que está pasando por una situación política de extrema inestabilidad y que sin embargo mantiene cierta estabilidad en lo económico y hasta ha logrado acceder en este clima favorable para el financiamiento internacional que usted mencionaba, financiamiento en los mercados internacionales hace pocos días. ¿Cómo se entiende eso, de que un país como Perú, en la situación en la que está, logra estar integrado a los mercados financieros internacionales, logra mantener cierta estabilidad en su economía y nosotros no? Bueno, Perú comenzó a diseñar buenas instituciones económicas a principios de los 90, como lo habíamos hecho nosotros, y ellos lo hicieron de una manera un poco más lenta, incluso en la erradicación de la hiperinflación fueron más lentamente, pero tuvieron la
la sabiduría, en mi opinión, los que trabajaron en las áreas económicas, sobre todo en el Banco Central del Perú, pero creo que también los ministros de Economía que manejaron las cuentas fiscales, la inteligencia de perseverar en materia de instituciones económicas y no revertirlas. Además, aceptaron el desafío de la competencia, se mantuvieron como una economía abierta y desde el punto de vista financiero, el hecho de que legalizaron el uso del dólar en competencia con el sol, en un sistema bimonetario, o sea, de convertibilidad, porque la convertibilidad significa que uno se pueda pasar de una moneda a otra sin restricciones, pero en el caso de ellos no fueron al tipo de cambio fijo, porque en realidad no podían ir, porque no tenían suficientes reservas al principio como para asegurar un tipo de cambio fijo, pero así todo, como fueron haciendo reformas fiscales adecuadas, lograron estabilizar el tipo de cambio con un sistema bimonetario, y el Banco Central se maneja de una manera muy correcta, muy buena. Tienen un presidente del Banco Central, Velarde, que hace ya como 20 años que está al frente de esa institución y que ha aprendido a manejar la política monetaria, no solo manejando la expansión del crédito en soles, que es la moneda local, sino también la expansión del crédito en en dólares, porque tenían un volumen de depósitos en dólares que al principio era del 90% del total de depósitos, ahora es menor, es del 30%, pero esa desdolarización, si se quiere, o esa confianza en el sol, la lograron precisamente por mantener y respetar los contratos que se hacían tanto en dólares como en soles y el manejo de esa economía bimonetaria, ¿no? Eso le ha dado una gran estabilidad institucional. Es como pasa en Europa con los países que están en el euro. Yo recuerdo que fui invitado a hablar, por ejemplo, en Grecia en el año 2012 o 2011, cuando estaban en medio de la crisis muy grave de aquella época, y venían los economistas de Estados Unidos, Nouriel Roubini, hasta mismo Paul Krugman, y le decían, sálganse del euro, hagan lo que hizo Argentina cuando pacificó en el año 2002, porque de esa forma van a poder evitar una recesión. Yo les decía, miren, si ustedes se salen del euro, lo que van a conseguir es que entrar en un periodo de estanflación muy grave, además de la recesión que es ineludible y que van a tener posiblemente por bastantes años, van a tener la inflación que les va a hacer todavía mucho más complicado el manejo de la economía y van a desvincularse de un sistema que actúa como un ancla institucional muy importante para el funcionamiento de un país. Suerte que la dirigencia política de Grecia, aun cuando ganó un partido que había dicho que se iba a ir del euro, del presidente Tsipras, el presidente Tsipras, una vez que tuvo la responsabilidad de gobernar, se dio cuenta que no era lógico que se salieran del euro, y Grecia ha tenido una recesión larga, que esa era inevitable, pero hoy día está funcionando bien dentro de la Unión Europea, está volviendo a crecer, ha hecho los ajustes que tenía que hacer, pero de una manera ordenada. Y otro caso muy interesante, al cual habría que mencionarlo, sobre todo los que tienen una ideología más socialista, es el de Portugal. Portugal también estuvo en una situación muy delicada e incluso había algunos que les decían sálganse del euro. Y sin embargo ahora Portugal está creciendo. Y todos estos países que mencioné, lo mismo que Perú obviamente, acceden al mercado de capitales a estas tasas bajísimas que hay en el mundo. Portugal está emitiendo bonos a 10 años de plazo con tasa negativa
es decir, menos de cero. Entonces, y por supuesto, todos estos países pueden emitir dinero porque hay demanda por el dinero, porque al fin y al cabo el dinero también es un bono. Si la tasa que paga un bono a 10 años es negativa, obviamente la gente puede simplemente quedarse a ahorrar en su moneda también, ¿no? En fin, lo que Argentina necesita para conseguir estabilidad a pesar de los cambios políticos es precisamente tener una buena organización económica. El problema que hemos tenido siempre en Argentina es que cuando hubo algún tipo de progreso en materia de organización económica, después de un tiempo, frente a una crisis, lo primero que se hizo fue desorganizar la economía creyendo que de esa forma se resolvía la crisis. Por ejemplo, haber impulsado la especificación compulsiva de la economía, no estoy hablando de la devaluación. La devaluación fue una consecuencia de la especificación compulsiva del año 2002. Eso fue destruir las reglas de juego que se habían puesto en marcha en los 90, porque junto con la tremenda devaluación que aconteció luego de la especificación compulsiva de la economía, con el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos, virtualmente se expropió el capital de todos los que habían invertido en privatizaciones. Desde entonces quedaron sumamente atrasadas las tarifas y tuvieron que darse subsidios para que se sigan prestando los servicios. Hoy, el costo de los subsidios económicos, que son del mismo orden de magnitud que las pérdidas que tenían las empresas del Estado que privatizamos durante los 90. Y además ahora se han vuelto a reestatizar muchas empresas que obviamente van a generar pérdidas, ¿no? Y con la política, por ejemplo, que está siguiendo el gobierno en materia de precios de los combustibles, YPF también va a tener pérdidas. Que es una empresa que ha sido virtualmente reestatizada. En fin, yo sostengo que la estabilidad política se puede conseguir más fácilmente si antes se ha conseguido la estabilidad económica. Ahora, la estabilidad económica hay que conseguirla en base a reformas institucionales en lo económico, que obviamente lo tiene que implementar la dirigencia política. Doctor, así usted respecto al tema del huevo o la gallina que... Respecto usted mencionó en uno de sus artículos, en su blog personal, el tema de la negociación del fondo, y hablando de tarifas y de la estrategia de mantener congeladas las tarifas de servicios públicos, mencionó del grave problema que se está generando por el aumento de las distorsiones de precios relativos que tenemos en la Argentina, y de cara a la negociación del fondo y anticipando que eventualmente el fondo es partidario de un mercado cambiario unificado, que antes de avanzar en esa dirección, que sería importante justamente resolver todos estos problemas, todas estas distorsiones de precios relativos. Y a propósito... así es muy importante. El gobierno Guzmán anunció hace pocos días que en principio en marzo, abril del 2021 habría un ajuste de tarifas, y se comprometió que el nivel de los subsidios no superaría el 1,7% del PBI, eso en el marco de estos anuncios de que el déficit fiscal eventualmente en 2021 sería algo menor a 4,5%, pero da la sensación de que todas estas medidas y anuncios que parecen provenir de una persona, como usted bien decía, es alguien que tiene formación en los fundamentos del funcionamiento de la economía, parecen no ser suficientes, parecen ser no capaces de transmitir esa confianza que permita generar algún mayor dinamismo de la economía. En este momento la tasa de inversión de la Argentina es igual a la del año 1990, está en orden del 12-13% del producto. En definitiva, es como que estas señales son señales en definitiva en dirección correcta, pero como que están muy lejos de ser suficientes. Bueno, ocurren dos cosas. Primero,
no está claro que el discurso del ministro de Economía sea el discurso de un jefe de un equipo económico que le responde, y tampoco está claro que el presidente lo apoye en el contenido del discurso. Porque yo creo que desde que se asustaron porque el precio del dólar en el mercado paralelo había llegado a 200 pesos o a casi 200 pesos, a partir de ese momento dijeron, bueno, vamos a dejar que Guzmán haga un discurso compatible con una eventual negociación con el Fondo Monetario, pero al mismo tiempo salieron las cartas estas de Cristina con posiciones totalmente contradictorias, y además el mismo Martín Guzmán cayó en la trampa en la que había caído ya varias veces Alberto Fernández, de dejarse hacer un discurso, una entrevista por periodistas de Página 12. En el caso de Alberto Fernández, se dejó hacer un discurso o una entrevista por Berbisky, y ahí Berbisky le bajaba línea a Alberto Fernández, y Alberto Fernández aparecía sin personalidad suficiente como para retrucarle los conceptos totalmente equivocados que le exponía en sus preguntas Berbisky. Eso a mí me preocupó mucho. Y ahora acabo de ver un reportaje que le ha hecho Alfredo Zayat, nada menos que Alfredo Zayat, el del libro Economía a Contramano, que yo comento en el primer capítulo de mi libro Camino a la Estabilidad, a Martín Guzmán. Y por la forma como le pregunta Alfredo Zayat, lo hace al propio Martín Guzmán entrar en contradicciones con las cosas que él estuvo diciendo los días anteriores, ¿no? Y insistir en que no va a haber ajuste. Y lo que había él denunciado antes era que hay que hacer ajustes, entre ellos los que tienen que ver con las tarifas de los servicios públicos para disminuir ese déficit o ese ítem tan importante en el gasto público, que provoca obviamente aumento del déficit. En fin, yo creo que el gobierno, si bien tiene un ministro que ha empezado a hacer algunas declaraciones que van en línea con la idea de un ajuste aún no tan grande, pero por lo menos en la dirección de reducir el déficit fiscal, no tiene una coherencia integral a nivel del gobierno, no dan cuenta de que tienen un rumbo del que están convencidos y que están apoyando. Nada que ver, por ejemplo, con la forma como se expresaba el presidente Menem cuando yo era ministro de Economía. O sea, había una total coherencia entre lo que decía Menem y lo que explicaba yo en detalle a nivel instrumental. Y también había una gran coherencia con la política exterior, que yo mismo había implementado antes de ser ministro de Economía y que implementaba en ese momento, mientras yo era ministro de Economía, Guido Di Tella. El tema de la política exterior es fundamental. Esta gaffe que ha cometido mi amigo Felipe Solá, de decir que en una conversación que él no había escuchado entre Alberto Fernández y Biden, le pidió que removieran al representante del gobierno de los Estados Unidos en el directorio del fondo, es un error de política exterior mayúsculo. Y por supuesto, como los muchos errores que cometió el propio Alberto Fernández, refiriéndose, Alberto Fernández con Felipe Solá, teniendo discursos no siempre coincidentes en el tema de Venezuela. Y, en fin, queda muy claro, doctor. La política exterior tiene que ser totalmente congruente con la
política de reorganización económica y tiene que haber un discurso político que no deje lugar a dudas respecto de las intenciones que el gobierno tiene, ¿no? Perfecto. Después, le agradecemos los comentarios, muy interesante su charla, disculpe la interrupción. Lo va a saludar en este momento Manuel Tagle, el presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Muchas gracias. Y perdonen que con el problema que tuvimos al principio yo me puse un poco nervioso y no sé si hilvané bien la presentación como me hubiera gustado hacerla, pero espero que haya quedado algo en limpio. Salió muy bien, muchas gracias. Muy bien. Domingo, si querés terminar lo que estabas por decir, con todo gusto, no hay ningún problema y después te agradezco. Ya he dicho muchas cosas, ¿no? Bueno, te quería, no sé si vos, creo que al principio te agradecí tu presencia, pero después desapareciste con el tema técnico. Pero realmente para nosotros ha sido muy, muy valioso tu convocatoria porque sabemos de tu consistencia económica, de tu claridad conceptual, de tu experiencia riquísima que tenés en el manejo de la economía y la experiencia que tenés en el mundo y el prestigio que tenés. Entonces, en un contexto como está la Argentina, que sabemos que tenemos un profundo problema económico, pero que también tenemos un profundo problema institucional y político que está afectando la economía, este atropello a las instituciones de la República que se está produciendo, generan esta inseguridad jurídica, generan falta de confianza, todo lo que acabas de repetir vos. Te quería decir que he sentido realmente una gran satisfacción porque todos estos principios e ideas los venimos nosotros pregonando desde hace ya varios años, siempre en la Bolsa, y particularmente vengo sosteniendo que la base para recuperar un país es la estabilidad monetaria. Sin estabilidad monetaria es imposible cualquier esfuerzo, y lo acabas de repetir vos, y creo que me ha dado una gran satisfacción tener una coincidencia con una eminencia como sos vos, Domingo. Tu aporte de hoy en la Bolsa ha sido muy enriquecedor, ha habido 400, 500 personas escuchando, y creo que va a tener repercusión y será constructivo para el país también, Domingo. Así que te agradezco muchísimo y estaremos en contacto. No, muchas gracias a ustedes por darme también una nueva oportunidad de estar en contacto con los cordobeses, y seguramente otra gente de otras provincias que habrán escuchado, que escucharán esta conferencia. Seguro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Domingo, y estamos en contacto, y felicidades.